¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a El Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Ya estamos a través de LITUS, la señal del canal de la Universidad Nacional del Litoral, desde Santa Fe, Argentina, y hoy con un tema muy interesante que tiene que ver con un futuro compartido, la mirada integral y global de la salud. Vamos a recibir visitas internacionales aquí en Santa Fe, están investigando, son investigadoras y por supuesto ya la recibimos a María Cruz López Díaz, viene desde España. María Cruz, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme a este programa. Por favor, un gusto. También recibimos a Marie Gliscard, doctora en Geografía, también desde Francia, Marie, ¿no? Sí, de Toulouse. De Toulouse. Bien, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Y recibimos también a María Belén Andreu Martínez desde España, ¿no? Sí, un Bien. placer estar aquí con vosotros. Igualmente, de recibirlas. Bueno, vamos a ir conociendo los motivos de la visita aquí a la Argentina y de sus investigaciones. María Cruz, bueno, me contabas previamente que están trabajando tanto con INTA Rafaela, con equipos en Esperanza, con Ana Canal aquí en nuestro país. Contanos un poco cómo sería producir garrapatas estériles. Bueno, es directo al grano. Sí, tal cual. Bueno, la idea que tenemos, y hemos empezado yo creo que con buen pie, es estudiando las células de los embriones de las garrapatas que estamos cultivando en Rafaela, ya, buscar los precursores de los óvulos y los espermatozoides con el fin de anularlos. Bien. Eso se realiza por metodología modificación del ADN de las células de la garrapata y solamente lo ideal es incapacitar esas células, pero el resto de la garrapata que se desarrolle completamente. Eso al final da una garrapata que no produce óvulos y por tanto una vez que las produzcamos, soltarlas al medio exterior para que sean cebos de los machos fértiles y impedir que transmitan la enfermedad. Que sean vectores de enfermedades. ¿Cuál es la situación para entender el contexto y el porqué en Europa con bueno, el IME, la fiebre hemorrágica y cómo se transmite a los humanos? Bueno, la verdad es que digamos que universalmente las garrapatas están en todas partes y producen en todas partes, en todo el mundo, enfermedades como la enfermedad del IME, anaplasmosis, piroplasmosis, que afectan mucho al ganado vacuno. Aquí es un problema bastante serio y en todas partes, pero hay un índice muy alto de animales enfermos. Pero esas enfermedades, la anaplasmosis, la enfermedad del IME, sí son bacterianas, con lo cual hay un tratamiento con los antibióticos. Bien. El problema más grave se está produciendo en las zonas mediterráneas, como en España, donde se ha producido repetidas veces un brote de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. La diferencia es que es una enfermedad vírica, es una enfermedad semejante al ébola en cuanto a gravedad, y lo más importante y peligroso es que estos brotes que se produjeron en España se aisló obviamente a las personas porque se extrema, es absolutamente una emergencia. Se extreman las medidas y el problema que tiene es que una vez que hay una persona enferma, ya puede transmitírselo a otra persona. Ya no es precisa la garrapata. Bien. Y así ocurrió en algunos casos, se transmitió al personal sanitario de los hospitales en España. Entonces, uniendo todo ello, creo que es un objetivo general que sería es utópico, es complejo conseguirlo, pero muy retante. Claro. Es un reto. Es un reto, un desafío, seguro. Quiero consultarle también a Marie Gliscard, porque, bueno, hay un problema que es la tuberculosis bovina y lo abordaste desde la investigación de salud, ¿no?
Sí, la tuberculosis bovina es una enfermedad que es importante controlarla y erradicarla porque tiene consecuencias económicas sobre los establecimientos agropecuarios, pero también para el país, porque la carne contaminada o la leche contaminada hay que tirarla. Entonces hay millones de dólares que se pierden por esa enfermedad, pero también hay un riesgo zoonótico, es una enfermedad que se transmite a los humanos. Entonces la idea de mi trabajo es entender por qué, a pesar de que hayan normativa de acción pública prevista para controlar y erradicar una enfermedad importante, todavía es difícil lograr que se erradique. Bueno, eso era mi... ¿En Francia se logró erradicar? En Francia tiene un estatuto de libre tuberculosis, quiere decir que tiene una prevalencia muy baja, pero todavía hay lugares donde existe la enfermedad y donde también es difícil controlarla. Entonces, la idea mía era un poco comparar cuáles eran los factores sociales y geográficos en dos países tan diferentes, en zonas tan diferentes a nivel social, político y geográfico, que tienen el mismo problema. Claro. Y la situación es que Argentina, o particularmente de la provincia de Santa Fe, tiene un plan para combatirlo. Santa Fe es interesante porque además de una normativa nacional existe un plan superador provincial que tiene 20 años y en el cual todo está previsto para pensar cómo adaptar esa normativa nacional a la especificidad de la ganadería santafesina, y a pesar también de ese plan y de esa voluntad de que todos los actores se coordinen, se trabajen juntos, a pesar de eso es difícil lograr que todo el mundo trabaje junto y logre la erradicación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no funciona? Viniste a investigar. Muchas cosas. Yo la semana pasada hice una presentación en el Instituto de Estudio Avanzado donde presenté, no son resultados todavía, pero algunas reflexiones de qué podría ser el problema, y el problema es multifactorial, desde la práctica de los tamberos productores, de veterinarios, hasta la voluntad política también, que a veces puede hacer falta. Bueno, hay muchos factores. Bien, María recién lo comentaba y es importante decirlo que están en el marco también de la visita al Instituto de Estudios Avanzados del Litoral, de aquí de la ciudad de Santa Fe. Bueno, recibimos también a María Belén, porque bueno, está trabajando también en espacios de datos para una salud. ¿Qué significa una salud? Sí, bueno, una salud, que es el tema que nos une aquí a todos, precisamente es tener una mirada, como también has dicho en la introducción, más global de la salud y no solo centrada, o por así decirlo, en la salud animal o solo centrada en la salud humana, sino pensar que son interdependientes tanto la salud del humano como de los animales como del medio ambiente, se interrelacionan, y de hecho en los proyectos que acaban de exponer ellas se ve claramente que están trabajando en salud animal, que a su vez afecta a los humanos. Por lo tanto, es esa visión de que estamos interconectados y que la salud de uno depende de la salud de otro, y que hay que afrontar todas las patas, por así decirlo, de la salud para cuidar a todos, a humanos, o se habla ahora de humanos, animales, aunque esa terminología no está ahora mismo muy de moda, pero bueno, para que nos entendamos, y medio ambiente. Está bien. Y bueno, la verdad es que yo cambio un poco de tercio, porque ellas trabajan más en el ámbito, digamos, más centrado en la salud animal y en cómo establecer mecanismos para proteger a los animales y en consecuencia también a los humanos que nos relacionamos con ellos. Y en mi caso yo vengo de Derecho, soy doctora en Derecho y claro, cambio completamente el tercio. Mi idea más bien, mis líneas de investigación han ido siempre más por la vía de Derecho, tecnología y salud, y en concreto protección de datos, y mi trabajo va más centrado en qué medida los espacios de datos, que en realidad es en qué medida tener información de calidad, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones para proteger la salud en estos tres ámbitos. Eso es lo bueno del intercambio y de trabajar en territorio también, recoger experiencias de lo que pasa en España, en Murcia, lo que pasa en Europa, y qué herramientas nos sirven en esta parte del mundo para tener mejores datos, ¿no? Con mejores datos, más información, mejores decisiones. Esa es un poco la idea de inicio, ¿no? de la investigación, y ver en qué medida aquí en Argentina y en Santa Fe cómo está el estado de situación respecto de esa temática,
y bueno, traer un poco la experiencia allí que tenemos hacia la construcción de espacios de datos. Argentina es un país interesante a ese nivel, porque Argentina tiene un estatus en relación con la Unión Europea, por así decirlo, privilegiado en cuanto a lo que es intercambio de información. O sea, partimos de base de una relación de confianza mutua en la cual la Unión Europea y Argentina se reconocen que tienen un estatus, digamos, un nivel equivalente de protección de lo que es la información y los datos personales. Con lo cual eso facilita mucho las posibles colaboraciones que pueda haber a nivel Argentina-Unión Europea, a nivel España-Argentina y a nivel Santa Fe-Unión Europea. Es decir, a todos esos niveles facilita muchísimo el trabajo. Con lo cual tenemos una situación de base muy buena para colaborar, porque ese problema previo, por así decirlo, jurídico, que es de gran importancia, está resuelto, y la idea es cómo avanzamos hacia la creación de esos espacios de datos, tanto en el ámbito de la salud humana, como por ejemplo respecto de datos ambientales, por decir dos de las patas, la otra sería la salud animal, cómo estamos avanzando, cómo se está avanzando en Europa, qué se está haciendo en Argentina, qué se está haciendo en Santa Fe, y fijar un poco hoja de ruta. Esto es un proyecto, digamos, más a medio plazo, porque construir esto es complicado, sí. Requiere un cambio de mentalidad, requiere una situación normativa favorable y luego requiere la implementación. Tender lazos, trabajar juntos y lograr objetivos hacia el futuro, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero conocer el estado actual o qué es lo que han visto recabado como información, con contactos aquí, cuál es el estado actual de sus investigaciones. Recién charlábamos también fuera de aire con María Cruz del estudio de vectores. Aquí en Argentina también se están estudiando al vector al mosquito para combatir también al dengue. Eso lo has charlado con los investigadores de Rafaela también, ¿no? Sí, bueno, yo cuando organicé esta estancia aquí, no sabía que había dengue, pero efectivamente, tras conectar con el Departamento de Parasitología en la Facultad de Ciencias Veterinarias, ellos a su vez están conectados con el INTA, y sí hay me enteré una vez estando aquí que se está realizando un proyecto en el que se realizan mosquitos estériles, ¿sí? Para vector del dengue, ¿no? Sí, 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 tal cual. Sí. Y aquí en cuanto a investigar y bueno, producir estas garrapatas estériles, ¿hay colaboración de los institutos, del Estado argentino, de los privados? Sí, en las últimas semanas estuve trabajando en el INTA justo con Matilde, que es la experta en garrapatas dentro del grupo que está trabajando con los mosquitos y el dengue. Entonces ella y yo hemos puesto en marcha un experimento para el cultivo de las células embrionarias de las garrapatas. Es decir, la conexión yo creo que no ha podido ser mejor entre la Facultad de Veterinaria de Esperanza, el Departamento de Patología con Lucas Monge y el INTA en Rafaela, y bueno, los cultivos están resultando bastante exitosos. Pregunto desde el desconocimiento, ¿no? Al abrir la puerta a este tipo de vectores, ¿se pueden llegar a estudiar o descubrir cosas de otros vectores, de otras enfermedades? Bueno, pues sí, porque en definitiva la garrapata, siendo mucho más antigua que el mosquito, es un 263 millones de años anterior al mosquito, y todas las marcas genéticas dentro de los insectos se heredan. En marcas genéticas quiero decir, por ejemplo, los distintivos que hacen a una célula el óvulo o el espermatozoide, que es lo que nosotros queremos anular. Y esas marcas, por ejemplo, pues son comunes desde la mosca hasta, por ejemplo, el humano. Y es muy interesante porque si conseguimos descubrir esas células en la garrapata,
lo más probable es que sirvan para todos los demás insectos posteriores al origen de la garrapata. Bien. Mari, contanos un poco cómo se trabaja en terreno, qué es lo que has recogido como experiencia de trabajar aquí, cómo imaginás que se puede seguir trabajando en red con otros investigadores. Sí, bueno, la metodología principal de mi trabajo de geógrafa, por un lado hacer entrevistas con los actores, los principales actores, y también ir a campo a observar. Y bueno, tuve esa oportunidad de hacer entrevistas con veterinarios, colegio veterinario, con productores, con el ministerio, la producción, a cada nivel de escala de decisión estoy haciendo entrevistas. Fui al campo a Rafaela, y bueno, ese trabajo lo tengo que seguir, obviamente. Hay una tesista de doctorado de Esperanza que va a seguir el trabajo, y nos gustaría también que un pasante pueda también colaborar con nosotros, y así vamos a seguir trabajando a futuro. ¿Cómo estamos con el cuidado del medio ambiente? ¿Tenemos mucho que trabajar? Siempre se puede mejorar, y sí, hay que trabajar por todo lado, hay que trabajar en eso, sí. Bien. Bueno, María Belén, imagino que también has estado en contacto previamente, ahora trabajando ya aquí en Santa Fe, pero ¿cómo es el contacto con los colegas, con los investigadores, con gente del derecho también, ¿no? Sí, yo ya tenía contactos previos con compañeros del Instituto de Estudios Avanzados, y bueno, pues evidentemente esos lazos todavía se han reforzado muchísimo más. Ahí hay varios compañeros del ámbito jurídico con los que la verdad me han ayudado en la investigación. He conocido aquí otros colegas que se dedican más al ámbito del derecho sanitario, y bueno, también me han abierto la puerta en el Ministerio de la Salud de aquí de la provincia, para conocer un poco sobre terreno, pues cómo funciona el manejo de la información clínica. He podido visitar algún hospital de aquí de la ciudad, para ver un poco también, pues eso, cómo se hace el manejo de información, y ver también el grado, porque en gran parte el proyecto que yo planteo depende en gran medida de la digitalización, en el ámbito de lo que es la salud humana, de la digitalización de lo que es la información y las historias clínicas, la información sanitaria en general y las historias clínicas en particular. Y bueno, pues he tenido la posibilidad de ver sobre el terreno un poco cómo se maneja, ¿no? En Santa Fe existe una ley de historia clínica electrónica que tiene ya unos años, desde 2020 creo que es esta normativa. De hecho, la nacional, para crear un sistema nacional de historias clínicas electrónicas, es posterior, es de 2023, con lo cual digamos que Santa Fe en ese sentido sí que apostó desde hace ya algunos años por ello, y están en ello, ¿no? O sea, van pues muy poco a poco, porque claro, por en medio también se nos ha metido la pandemia. La pandemia ha desestabilizado todos los sistemas sanitarios mundiales, no de aquí, mundiales. Se tuvo que atender eso, y hemos estado pues de 2020 hasta 2022 mínimo solo focalizados en eso. Y ahora desde el año pasado hemos empezado un poco a recuperar la normalidad a nivel mundial con el tema de sanitario. Volver a hacer foco en otras cosas que no sea lo urgente de la pandemia. Entonces, claro, ahí ha habido un parón, no nos engañemos, a nivel mundial en lo que es el trabajo que se venía haciendo en el ámbito sanitario o salud humana. Y están, bueno, poco a poco queriendo implementar, como según he podido ver, esa normativa, y pues tener cada vez una mayor información, digamos, a nivel digital, electrónico, que es lo que nos va a permitir avanzar en un mejor manejo de esa información. Claro, estamos hablando de información muy sensible, por supuesto, con todas las medidas de protección, toda la normativa de protección de datos y de protección de la privacidad de las personas. O sea, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Pero a partir de ahí se pueden hacer muchas cosas para trabajar con esa información anonimizada o pseudonimizada, que nos permita tener información, extraer de ahí información para adoptar mejores políticas públicas, por ejemplo, sanitarias. Quiero sumarme a lo que decías, porque era la siguiente pregunta, y tiene que ver con cómo es investigar en un mundo globalizado y post-pandemia, porque imagino que la pandemia aceleró esta cuestión de estar súper conectados y de compartir datos, muchas veces sensibles también, hacer convenios, poder estar conectados, y bueno, hoy es una demanda casi urgente, ¿no? Sí, la pandemia ha supuesto un acelerón. De hecho, en el propio programa de Una Salud, de la One Health,
También ha supuesto una toma de conciencia, dentro del plan de acción para una salud. Una de las vías de acción claras es trabajar para prevenir y, en la medida de lo posible, evitar no solo epidemias sino futuras pandemias, ¿no? Esa es una de las líneas de acción claras que, o sea, se ha visto. De hecho, se está trabajando una ley de pandemia, es decir, ha revolucionado el mundo y se ha tomado conciencia de que seguir trabajando a nivel local, provincial, incluso nacional, no tiene sentido cuando nos viene pues una enfermedad como la que nos ha venido, o cuando hay, y se está observando a nivel mundial, multitud de enfermedades emergentes o reemergentes, muchas de ellas que son zoonóticas, ¿no? Entonces se está tomando conciencia de que todo está conectado. Primero, como he dicho antes, la salud humana con la animal y con el medio ambiente, pero que además es que estamos conectados a nivel mundial y que no podemos controlar las enfermedades a nivel local o provincial o ni siquiera nacional, ¿no? Y entonces, a partir de ahí ha habido un cambio de mentalidad. Yo, por ejemplo, lo he visto en mi país, en España, ¿no? Se lleva hablando de datos, de tener bases de datos buenas, de mapas de calor, de no zonas. Sé, se lleva hablando un montón de tiempo, ¿no? Y de pronto, a raíz de la pandemia, se dijo, claro, nos dimos cuenta de que no teníamos información. Algunas veces no querían sacarlo, eso es cierto, porque me han dicho, no es que los datos de la pandemia no se quieren sacar, vale, eso está claro. Pero que los investigadores no tenían información para trabajar. O datos viejos. Datos de fácil acceso para ir, para vacunas, para tomar mejores decisiones. Claro, se dieron cuenta de que no podíamos seguir así. Y yo me he dado cuenta que allí, por ejemplo, ha habido un salto en España, ha habido un cambio de mentalidad importante, y a nivel europeo se ha dado un avance muy importante con esto de la construcción de espacios de datos, especialmente en el ámbito sanitario. Y aquí también, claro, poco a poco se están dando cuenta de igualmente, ¿no? O sea, tenemos ya una normativa previa y esto hay que ir implementándolo. Y hay que ir trabajando en esto porque necesitamos esa información. Una forma de conexión global es investigar a través también de estos convenios, programas, institutos que tienen que ver con universidades del mundo. ¿Por qué, María, elegiste Santa Fe, particularmente esta parte del mundo? ¿Por qué elegiste...? Para mí era importante hacer para mí entender lo que pasa en Francia, es necesario conocer lo que pasa afuera. Y Argentina, como gran país de producción agropecuaria, me interesa en el sentido de cómo es un país que exporta, que tiene muchos animales, no puede controlar una enfermedad. Y dentro de Argentina, Santa Fe era interesante porque me lo presentaron como una isla, en el sentido que tenía un nivel de avance en cuanto a medida, a voluntad de resolver problemáticas de salud animal que era más avanzados. Y también lo que me interesaba en Santa Fe era la diferencia entre zonas geográficas, entre el norte de Santa Fe, que es una zona de cría, con producción extensiva de animales, y la zona más centro, con tambos y sistema de ganadería más intensivo. Y esa diferencia de sistema, de espacios geográficos, es interesante para mí, para entender cómo una enfermedad se difunde mejor en un sistema o en otro. Por eso me pareció muy interesante Santa Fe. Muy bien. María Cruz, ¿cómo ha sido estos días aquí en Santa Fe, en la provincia? ¿Por qué ha elegido esta parte del mundo? Bueno, ¿Por las referencias? Sí, bueno, yo realmente lo que me inspiró fue cómo se llama el instituto que nos ha becado, Instituto de Estudios Avanzados. Eso me inspiró y dije, bueno, pues me gusta cómo se llama este instituto. ¿Por qué? Porque los dos planteamientos, como nos hemos centrado en el de las garrapatas, eran retos que yo soy consciente se va a hacer a largo plazo. No era posible hacerlo, obviamente, en 3 meses. Y bueno, me inspiró también las conexiones, digamos, sentimentales. Mi abuelo vino aquí de inmigrante, entonces todo ese conjunto me animó mucho a hacer las propuestas que hice. No nos queda más tiempo, pero quería agradecerle su visita aquí a El Paraninfo y ojalá, bueno, cada una en su investigación pueda lograr
esos lazos y hacerlo sostenible en el futuro, de que se armen equipos, de que se pueda continuar, de que se pueda avanzar y que esto, bueno, dentro de unos años ustedes se den la vuelta y vean gente trabajando aquí, gente intercambiando datos con España, con Europa, con otros lugares del mundo y se puedan solucionar problemas que en definitiva es la ciencia, la investigación al servicio de la gente. Así que muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Visitas internacionales aquí al Paraninfo. Nosotros volvemos el próximo año, ya martes, 21 horas, siempre aquí en la pantalla de Litus. Gracias.